fundamentalmente por la mordedura de animales infectados. Y digo fundamentalmente porque hay otros mecanismos de transmisión. Esa es la más importante. Lo que está ahí resaltado en azul es interesante. El pronóstico es siempre fatal. Solamente ha habido 4 a 5 casos reportados en el mundo de recuperación de un cuadro de rabia, que vamos a comentarlo más adelante. Pero en general el pronóstico es fatal. Es decir, la persona que tiene rabia, con toda seguridad, se va a morir. Por lo que acá lo más importante va a ser la parte preventiva. Dios mío. Bueno, la rabia es una enfermedad que tiene una alta diseminación a nivel mundial. Vamos a pasar esto. Acá. Hay 2 tipos de rabia, que es lo que ustedes tienen que recordar. La rabia urbana y la rabia silvestre. La rabia urbana, que se da obviamente en un ambiente domiciliario o peridomiciliario, tiene al perro como su principal transmisor. Eso todos lo sabemos. 90% de casos relacionados a el perro. Pero hay otros animalitos que también pueden transmitir la rabia. El gato, incluso los caballos, el ganado porcino, el ganado vacuno. Las ratas, los roedores, también han sido implicados como transmisores de rabia. Sin embargo, en realidad es mínimo la transmisión de rabia por estos animalitos. Estoy refiriendo a los roedores, ¿correcto? A veces digamos la idea de que la rata es un gran transmisor de rabia y no es así. Fundamentalmente la rabia urbana, el perro, y en segundo lugar el gato, que son pues las mascotas que más tenemos en casa, ¿no? En este gráfico, que es un gráfico ya un tanto antiguo, quiero que observen lo siguiente. Tenemos acá los casos de rabia canina que se presentaron en el Perú en la década de los 90. Y acá los casos de rabia humana urbana, o sea, relacionado a la transmisión, en este caso de los perros, en un ambiente domiciliario. Cuanto más casos de rabia canina hay, los casos de rabia humana urbana también están aumentados. Van de la mano. Si los casos de rabia canina disminuyen, los casos de rabia humana urbana también disminuyen. ¿Esto qué significa? Que si hacemos un buen control de la rabia en los animales como el perro o el gato, a través de campañas periódicas, como se hace actualmente, los casos de rabia humana urbana se van a ir al suelo. Desde el año 2005 a 2006 a la fecha, en el Perú no se reportan nuevos casos de rabia humana urbana. Se presentó un pequeño brote de rabia en perros, si mal no me equivoco fue en el 2010-2011. Inmediatamente se reinició la campaña de vacunación y nuevamente todo quedó controlado. Es decir, en nuestro país por lo menos a la fecha la rabia urbana está controlada. Pero esto no sucede en cambio con la rabia silvestre. La rabia silvestre, como su mismo nombre lo dice, está relacionado a animales que no son pues domésticos, son animales del campo, animales de la selva. En el Perú, el principal vector de rabia silvestre es el murciélago vampiro, un animalito que está acostumbrado a alimentarse de sangre, como sabemos, ¿no? Y este animal que lleva el virus de la rabia, obviamente al morder para alimentarse de sangre, puede transmitirlo, sea a otros animales, sea al hombre de manera ocasional. Este es el nombre científico, Desmodus rotundus. Y el murciélago vampiro es un murciélago típico de las zonas del Centroamérica y Sudamérica, fundamentalmente de las áreas amazónicas, el principal vector de rabia silvestre en el Perú. Sin embargo, no es el único. Hay otros animalitos silvestres, selváticos, como el mono, el zorro, el zorrillo, los mapaches, en fin, que también están implicados. Entonces, el principal vector de rabia humana urbana, el perro un 90%. De rabia silvestre, en nuestro país, el Desmodus rotundus o vampiro. Y como ustedes entenderán, los casos de rabia silvestre no se pueden controlar fácilmente como los de casos de rabia urbana. Porque a los perros y gatos los podemos vacunar, pero a los vampiros no los podemos vacunar, así de simple. Acá tenemos un gráfico, por ejemplo, bastante ilustrativo. Vemos los casos de rabia humana urbana, que son esta línea en azul, y los casos de rabia silvestre en el Perú en este periodo de tiempo. Como les comenté, en la década de los 70, 80, 90, los casos de rabia urbana eran altos, pero cuando empezó a hacerse las campañas de vacunación en perros y gatos, empezaron a caer, a tal punto que para el año 2005 prácticamente no había ya nuevos casos. Y así se está manteniendo hasta la fecha. Sin embargo, los casos de rabia humana silvestre, asociados ya al murciélago, siempre se han mantenido elevados, a pesar que se hacen algunos controles. De todas maneras, hay campañas, eso sobre todo en zonas periféricas de la selva, en las cuales el personal de salud
va a las cuevas a eliminar vampiros, ¿no? O a capturar vampiros y ver si en ellos está circulando el virus de la rabia, ¿no? Pero es muy difícil de controlar, porque esto está implicado generalmente en las poblaciones, digamos, más periféricas, ¿no? En los pueblos nativos, ¿no? Que viven en la selva, es muy difícil en ellos a veces controlarlos bien, ¿no? Y estas personas se exponen con cierta frecuencia a este tipo de enfermedad. Ustedes recordarán que los últimos brotes de rabia en nuestro país son justamente episodios de rabia silvestre, que se han dado en Puno, en Convención, se han dado en el norte del Perú, en Jaén, por ejemplo, que se ve en Cajamarca, en Amazonas. Siempre hay nuevos brotes. Muy bien, entonces volviendo a lo que es la transmisión, hemos dicho que la rabia se transmite fundamentalmente por mordeduras de algún animal, pero no es la única. También tenemos que se puede transmitir por el contacto con secreción infectante, o sea, la secreción del animal infectado con la mucosa o escoriaciones de la piel. La rabia se transmite básicamente por la saliva, fundamentalmente por la saliva. O sea, si el perro nos muerde, el perro es rabioso, obviamente no puede transmitir. Pero si la saliva del perro no nos muerde, pero es de contacto con la mucosa, puede ser mucosa conjuntival, mucosa nasal, en fin, podría haber un riesgo de transmisión. O si hubiera escoriaciones en la piel. Se han reportado casos que se puede transmitir por arañazos del animal infectado. El perro se puede lamer sus uñas, sus garras, y en algún momento puede, obviamente, atacar o raspar a la piel de una persona, y a través de eso se puede hacer la transmisión. Son casos, por supuesto, raros, ¿no? Pero puede darse. E incluso por vía aérea. Esto se ha descrito en personas que a veces ingresan a algunas cuevas donde hay pues bastantes murciélagos vampiros. Estos animalitos que eliminan el virus de la rabia a través de aerosoles vía aérea podrían ingresar. Eso está reportado. Eso está reportado. Son excepciones, pero pueden darse. Incluso hay rutas de transmisión bastante inusuales. En la India se han reportado transmisiones por leche materna, es decir, una mujer con rabia que le transmite al lactante. La transmisión por vía aérea que hemos descrito en las cuevas también se puede dar en los trabajadores de laboratorio, que trabajan pues en laboratorios de cultivos virales, por ejemplo. E incluso ha habido casos por trasplante de córnea. Hay un reporte del New England del año 79 de 6 casos iatrogénicos por trasplante de córnea, de donantes, personas que estaban con algún tipo de encefalitis, que era rabia obviamente, nadie sabía, se trasplantó la córnea y en la córnea pues, estaba el virus de la rabia y pudo ser transmitido. Y hace poco, en el 2005, bueno, ya no es hace poco, ya es casi como 10 años, ¿no? Hay reportes recientes, ¿no?, de la transmisión de rabia de un donante a 4 receptores de trasplante de órgano sólido. Este donante era una persona joven que había muerto por una encefalitis, supuestamente, ¿no? Así fue catalogado, o una ACV, no me acuerdo cómo lo tomaron, pero que en realidad había sido una rabia, ¿no? Entonces este donante le extrajeron, creo que le extrajeron riñones, le extrajeron páncreas, no recuerdo bien el otro órgano, y se lo transmitieron y se lo pasaron a otras personas receptoras, y esas personas receptoras hicieron rabia. Y ya después, cuando se hizo el estudio retrospectivo, se descubrió que el donante había estado padeciendo una encefalitis por rabia. Entonces se puede dar esos casos. Siempre hay que tenerlos en consideración. Muy bien, vamos a hablar del agente etiológico. Es un virus, una enfermedad viral. Este es un virus RNA, pertenece a la familia Rhabdoviridae, es el nombre de la familia, género Lyssavirus. Existen 7 genotipos. El genotipo 1 es el más importante que estamos comentando ahora, pero hay otros genotipos que están relacionados a episodios de rabia en otros lugares del mundo, en Europa, en África, en Asia. Son otro tipo de genotipos virales relacionados a enfermedades muy parecidas a la rabia. Bueno, hablando de virus, su tamaño aproximado es de 180 nanómetros de largo y 75 de diámetro, y tiene la forma de una bala. Es el único virus patógeno para el humano que tiene aspecto de una bala, forma cilíndrica con una extremidad cónica y la otra plana. Este virus es muy sensible a los agentes físicos y químicos. Base fundamental del tratamiento preventivo. Todos sabemos que cuando tenemos la mordida de un animal sospechoso tenemos que lavarnos la herida con abundante agua y jabón. ¿Por qué? Porque este virus es muy sensible. ¿Correcto? Muy bien, hemos dicho que es un virus neurotrópico, y es verdad. Una vez, el virus ingresa, pues, digamos, lo más frecuente a través de una mordedura. Una vez que ha sido depositado a través de una mordedura, ingresa al tejido muscular o al tejido subcutáneo, ¿no?, según digamos, la profundidad de la mordedura, y el virus va a llegar a la placa mioneural. Todos sabemos que la placa mioneural es la zona donde está la parte terminal del axón, que va a recibir el impulso nervioso, que va a modular el impulso nervioso. Entonces, los virus van a llegar, ¿no?, al espacio sináptico,
a la placa mioneural y de esa manera van a poder ingresar al axón terminal. Y una vez que ingresan acá, empiezan a diseminarse por vía centrípeta en dirección hacia el sistema nervioso central. ¿Correcto? Ahora, esta velocidad es en realidad lenta, ¿no? Se ha calculado que llegan por vía centrípeta a los ganglios dorsales primero de la médula a esta velocidad, 12 a 24 milímetros por día. Y una vez que llega a los ganglios dorsales de la médula espinal, va a ascender hasta el sistema nervioso central a una velocidad un poco mayor, 200 a 400 milímetros por día. Dense cuenta que este virus no se disemina por sangre, ¿correcto? Se disemina por las vías nerviosas, ¿correcto? No se disemina por sangre. Entonces, cuanto más profunda sea la herida, va a llegar más rápido al axón terminal. Cuando la mordedura esté más cerca del sistema nervioso central, digamos que morder el brazo, va a recorrer menos distancia, o en la cara va a recorrer menos distancia, ¿no? O sea, son detalles para tener en cuenta cuando orientemos a nuestro paciente. Entonces, el periodo de incubación va a ser bastante variado. Como dice ahí, puede ser de 6 días, incluso hasta 1 año, o hasta 2 años, bueno, casos pues muy excepcionales. Promedio de 1 a 3 meses, 30 a 90 días. Y depende de este periodo de incubación, como hemos comentado, del lugar de la mordedura. Cuanto más cerca al tronco nervioso, al sistema central, menor tiempo de incubación. La cantidad de virus inoculado. Cuanto más virus, más corto el tiempo de incubación. Se dice que también hay un individuo. Al parecer, en los ancianos y en los niños, el periodo de incubación es más corto. Pero lo más importante son los 3 primeros que hemos comentado. Pero es un periodo de incubación bastante variable. Ahora, el virus, la rabia en sí se ha dividido en algunas fases. Estas fases que vamos a comentar no son simultáneas unas tras otras. Pueden ser incluso simultáneas o pueden ser incluso las posteriores antes que las anteriores que vamos a comentar. Pero de manera didáctica se han determinado estas fases. La primera es la fase de los prólogos, que es al inicio, cuando el paciente de pronto que ha sido mordido por un animal, ¿no? Y que se no puede vivir la rabia, pasado un tiempo empieza a tener alteración de comportamiento, angustia, insomnio, malestar, cefalea, escalofríos, febrícula, síntomas bastante inespecíficos, pero cuya presencia ya nos está indicando que ese virus ya llegó al sistema nervioso central. ¿Comprende? O sea, ya cuando empieza a tener estas molestias es porque ya el virus ha avanzado. El paciente presenta entonces alteraciones sensoriales